Ya. Esto sería el ejercicio pauta, ejercicio 6 de la guía del módulo 6 de condensadores. Entonces, para este circuito tengo estos dos condensadores que en vacío, si no estuviesen dieléctricos, ya tienen capacitancia C. Pero se introduce un dieléctrico, en este caso hasta la mitad. Bueno, si uno supone que el ancho de este condensador, la separación de las dos placas del condensador es D, entonces el dieléctrico está ubicado hasta D medios. Y para otro caso igual, si el área de cada placa del condensador es A, entonces el dieléctrico de constante eléctrica K sub 2 estaría ubicado en un área A medios. ¿Ya? Entonces, la única información que me dan esto es de que las capacitancias en vacío, o sea, sin dieléctrico, son C. ¿Ok? Y me preguntan, bueno, la capacitancia equivalente, buscar una manera de sumar esto, de juntar estos condensadores a una capacitancia equivalente. ¿Cuál sería su capacitancia? Y lo otro que me preguntan es cuánto es la diferencia potencial o el voltaje que hay en el condensador 2. El C sub 1 y este es el C sub 2. ¿Sí? Cuando coloques este subíndice 1, 0 o 2 ceros porque el sin dieléctrico. ¿Ya? Bueno, y eso es el problema. Ya, ¿cuál es la dificultad acá? Es cómo yo trabajo con estas configuraciones dieléctricas que nos llenan completamente el capacitor. Entonces, lo primero a identificar es decir, bueno, aquí dentro de este condensador uno lo puede identificar como una combinación de otros condensadores más. ¿Ya? Entonces, lo que uno hace, primer paso, que no es nada trivial, pero es como primer paso importante que define el problema, es saber que, por ejemplo, para este caso, si el dieléctrico está en la mitad de lo que sería el largo de la distancia que separa las placas, o otra manera de realizarlo es que si yo tengo el cable y acá entro por esta placa, me encuentro con este condensador, o sea, perdón, con este dieléctrico, y después me encuentro con vacío. Yo podría separar este condensador, ¿ya? Hay dos maneras de separarlo, en paralelo o en serie, ¿ok? Entonces, para este caso, si yo me encuentro con esta placa, después el dieléctrico totalmente, y después este otro condensador, puedo identificar que están en serie. Entonces yo puedo decir, bueno, esto es igual a dos condensadores conectados en serie, ¿no es cierto? Donde el primero sería el condensador con el dieléctrico completo, este caso 1, ¿ya? Y ese yo lo voy a denominar C sub 1K, ¿ya? ¿Qué pasó? Que ese eléctrico es más angosto que el anterior, ya angosto a la mitad, ¿ok? Está ahí, va a sacar esto acá, está con K sub 1, ese está solamente cortado a la mitad. Y el otro condensador que está acá es el de la derecha, el que está aquí, ¿ya? Que sería, le llamar C sub 1, 0, prima, ¿ya? Acuérdense que el sub 1, 0 era el ancho original de largo D, ¿ya? Entonces esto sería D medios. ¿Qué ocurre acá? Esta es otra conexión, porque si yo observo bien acá, tengo la entrada de este conductor, este cable, ¿no es cierto? Y acá puedo tomar dos caminos, ¿sí o no? Puedo irme por la izquierda o hacia la derecha, ¿sí? Entonces, o podría yo tener, hay otro problema también en la guía, yo puedo tener mucha configuración de dieléctrico y saber cómo están conectados. Por ejemplo, podría tener 3 dieléctricos acá. Tendría 3 caminos, o sea, 3 condensadores en paralelo, ¿ya? Entonces, fíjense acá tengo solamente un camino, me encuentro con este condensador, aquí, y después continúa en este otro. Pero acá me estoy dividiendo en 2 caminos, ¿ya? Están en paralelo, exactamente, están en paralelo. Entonces sería una cosa así. Entonces este es como el primer paso del problema, identificar las configuraciones conectadas. Entonces, aquí quedó el K sub 2, ¿no es cierto? El sonido eléctrico. Este se le va a llamar C sub 2K y otro le va a llamar C sub 2, 0', ¿ya? Entonces, ¿cuál es la otra como pillería que hay que tener en cuenta? Que se fijan en el problema, me dice que como una pista es considerar cada condensador como configuración de placas paralelas. ¿Qué me está diciendo eso? Es decir, que cada condensador, por ejemplo el C sub 1, 0, que es igual al C sub 2, 0, o sea, esto sin dieléctrico, tiene una capacitancia C, y ustedes recuerdan, en la primera que hicimos esto, o el primer ejercicio que está en el Serway, es calcular la capacitancia de un condensador de placas paralelas. Y esa capacitancia, ¿se acuerdan? No sé si recuerdan,
depende de la geometría del condensador, ¿no es cierto? Que era la alta constante en la permitividad del vacío, era directamente proporcional al área e inversamente proporcional a la distancia que separa las placas. ¿Ya? Hacer como un comentario acá. Acuérdense que esta era como la geometría, ¿no es cierto? Entonces esta es la distancia que separa las placas y cada placa tiene un área A. ¿Ya? Acuérdense lo que me está diciendo de que a mayor área, mayor capacitancia, y a mayor distancia, si se separa esto, disminuye la capacitancia. Eso es lo que me está diciendo. ¿Ya? Entonces, lo que uno va a hacer es ocupar esta relación para poder ver cómo aumentan o disminuyen las capacitancias con dieléctrico. Entonces, lo que voy a hacer ahora es escribir cuánto vale cada una de estas capacitancias, cada condensador. Ese es 1K, ¿cierto? Este condensador, si se fijan, sería epsilon 0, ¿no es cierto? Este mismo valor. Tiene la misma área A, pero su distancia disminuye a la mitad. Entonces yo coloco acá D medios. ¿Ya? Ahora, ese sería solamente el valor de su capacitancia como si no tuviese nada. ¿Ya? Y si recuerdan que el condieléctrico lo único que hace uno es agregar la constante dieléctrica, ya que sería caso 1 en este caso. ¿Ya? Puede ser que un condensador condieléctrico aumente su capacitancia. ¿En qué valor? Bueno, en el valor de la constante dieléctrica. De ahí viene el valor de la constante dieléctrica. Y esto me resulta, si observan bien, 2, que viene del medio acá, K1, epsilon 0, A sobre D. Y este epsilon 0 A sobre D es la capacitancia C original. Entonces, podemos observar que esto resulta 2K1 y C. ¿Ya? Faraday, lo ponemos por acá arriba. ¿Sí? Entonces, lo interesante es de que esto toma ¿se acuerdan que el C es la capacitancia como si no tuviese nada? Este es el original, ¿no es cierto? Al final lo que estoy observando acá es que en este capacitor aumentó, ¿no es cierto? Aumentó 2 veces la capacitancia solo porque es más angosto, ¿ya? Y además aumentó por esta la constante eléctrica. Al colocar el eléctrico aumenta su capacidad de almacenar carga, ¿ya? Y así uno va calculando cada uno. Pues calculemos ahora este más fácil, el sub 1,0', este no tiene constante dieléctrica, no tiene un dieléctrico. Y está simple como decir epsilon 0 a de medio, ¿no es cierto? La misma geometría anterior. Es un 12. Y esto sería igual a 12. Lógico, estoy haciendo más angosto el capacitor, teniendo la distancia a la mitad, su capacitancia aumenta al doble. ¿Sí? Y bueno, esto es Faraday. ¿Ya? Y voy a continuar acá, esto lo voy a poner así. Voy a continuar acá. Creamos estos casos. Ahora se fijan, la distancia es la misma. La distancia es la misma de separación, pero el área es diferente, ¿no es cierto? Esto es a medios. ¿Sí? Y escribamos el C sub 2K es igual a lo mismo que antes, ¿no es cierto? Sería K sub 2, la constante dieléctrica, la capacitancia que sería epsilon 0, ahora a medios sobre D. Entonces este 2 ya no va a quedar multiplicando, esto no va a quedar aumentando la capacitancia, sino la disminuye a la mitad. Tenemos un medio, K sub 2, C. ¿Ya? Este epsilon 0 A sobre D es el C original. Y el C 2,0' es igual a epsilon 0 A medio sobre D, o lo mismo que decir C medios. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo ahora? Tengo conocido todos los valores de capacitancia de cada condensador de este circuito. ¿Sí? Ya. ¿Qué hacemos a continuación? Ya que conocemos la capacitancia de cada uno de estos condensadores, calculamos, ahora sí, volvemos a juntar, vamos al paso anterior, pero ya conociendo sus valores podemos saber cuánto vale realmente C1. ¿Ya? ¿Y qué hacemos? Van a tener que borrar, ¿puedo borrar aquí? Ya. Voy a borrar esto. Bueno, si recuerdan el caso anterior estaban en serie, ¿no es cierto? Entonces, estos dos condensadores, que era el C sub 1,0 y el C sub 1K, están en serie. ¿Cómo queda el resultado en serie? ¿Cuánto sería el C sub 1? ¿Cómo sería la suma de condensadores en serie? Puede ser que era la suma de los recíprocos, ¿sí? No confundir con la resistencia. Entonces sería C sub 1,0 por C sub 1,11. Sí. Sobre C sub 1,0' más C sub 1K. ¿Ya?
¿Y qué nos resulta eso? Bueno, aquí empieza ya a molestar el álgebra. El C sub 1, 0' era 2C, ¿no es cierto? 2C por C sub 1K, que es 2K sub 1 por C nuevamente, sobre la suma sub 1, ¿no es cierto? 2C más 2K1 sobre C. ¿Ya? Tengo que C sub 1 es igual a 4C cuadrado K sub 1 sobre 2C K sub 1 más 1. Vayan desarrollando ustedes y corrigiéndome en caso de que tenga algún problema. Entonces, el C sub 1 es 2K sub 1 sobre K sub 1 más 1 por C. Vale. Ahora sí, esa es la capacitancia de este condensador de acá. ¿Ya? Entonces, bueno, si calcularon bien toda la geometría, cómo van aumentando las capacitancias, van disminuyendo según la geometría, ya después el resultado está siempre como ir combinando los capacitores correspondientes. Entonces este sería el resultado que tenemos para la capacitancia 1. Y siempre me gusta expresarlo de esta manera, de que tengo acá lo que sería como el factor dieléctrico, ¿no es cierto? Lo que me hace aumentar o disminuir su capacitancia, ¿ya? Ahí están los números y la constante depende de tanto de la geometría de cómo se distribuyó el dieléctrico, ¿ya? Dentro del condensador. Y bueno, esa es la capacitancia original, ¿ya? Vamos con el C sub 2. El C sub 2 sería más fácil, ¿por qué? Porque esos dos estaban conectados en ¿qué configuración? En paralelo. ¿Y cómo se juntan los condensadores en paralelo? La suma directa, ¿no es cierto? Al revés que en resistencia. Y tengo que sumar estos dos, ¿sí? Que son los que habíamos calculado al comienzo. C sub 2K más C sub 2' es igual a esto lo de acá, ¿no es cierto? Serían C medios. Estoy sumando directamente, ¿no? A C medios por K sub 2 más 1. Sí, estoy viendo. Claro. ¿Ya? O sea, voy a borrar aquí ya porque lo tenemos. Aparte. Tengo que el C sub 2, como dije, a mí me gusta escribirlo así, sería K sub 2 más 1 medios por C. Vale. ¿Ya? Y ahora sí, ahora como que tengo los valores de las capacitancias conocidas del circuito original, ¿sí? Y para calcular el equivalente, bueno, para el equivalente voy a poner acá. Para el equivalente, que lo voy a hacer acá en chiquitito, es sumar estos dos, ¿no es cierto? ¿Cómo están conectados estos dos? En serie, pues como es fácil verlo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es llegar a este resultado, ¿ya? Ahí no sé lo que tengo entre medio de la forma, no importa, pero este sería mi C equivalente, ¿no es cierto? Que sería la suma en serie de estos dos resultados. O sea, el C equivalente, acá, está diciendo que la capacitancia equivalente del circuito, lo que me están preguntando, es igual a la suma de los recíprocos, ¿no es cierto? Que sería el C1 por el C2 sobre C1 más C2, porque están en serie, ¿ya? Eso me resulta en esta capacitancia equivalente, sería C1, que me dio eso ahí, ¿no es cierto? Era el 2 K sub 1 sobre K sub 1 más 1 por C, ya, por C sub 2, que es C medios por K sub 2 más 1. Y sobre la suma de estos dos valores que acabo de escribir, que serían el 2 K sub 1C sobre K sub 1 más 1 más C por K sub 2 más 1 sobre 2. Entonces al final la complejidad matemática de este ejercicio es simplemente álgebra, ¿ya? Saber no enredarse con las factorizaciones, y la complejidad física es saber cuando tengo estas configuraciones eléctricas, la mitad, el tercio, como estén colocadas, identificar cómo yo lo podría representar en un circuito si fuesen en serie o en paralelo, ¿ya? Esa es la complejidad física, eso es todo.
Entonces, desarrollando eso, ustedes podrían demostrar, bueno, para no yo hacerlo todo completo. Así que hay un problema aquí. Deberían llegar a lo siguiente. Así que me equivoco en algún valor. 6 medios. Claro. Ya. Entonces, podrían comprobar el desarrollo, que pasa que tengo un error, pero lo dejo expresado. El K equivalente, la constancia equivalente, sería K sub 1 por K sub 2 más 1 sobre K sub 1 más 1 por K sub 2 más 1 más 2 K sub 1 por C. ¿Ya? No, ahí no me da mucha confianza, pero como tendría que desarrollarlo y perdería mucho tiempo. Así que ese parece que es el resultado, para que lo comprueben. ¿Hasta aquí alguna duda? Acuérdense, siempre los problemas electro es saber plantear el problema físicamente, ¿ya? Que cómo están conectados los condensadores, y luego es pura álgebra. Ahora, no se vayan a confundir, aunque suene muy simple. Uno de los principales errores que se repite mucho es de que suman mal los condensadores, ¿ya? Cuando están en serie los suman directamente, y no es así. ¿Ya? Cuando están en serie suman recíproco, y cuando están en paralelo suma directa, ¿ya? La suma lineal, al revés que la resistencia. Y con eso no había problema. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Ya. Entonces, después me preguntan la diferencia potencial. Con este valor tienen que después guardarlo, ¿ya? Me preguntan por la diferencia potencial en el condensador 2, ¿ya? Bueno. Finalizando, bueno, había que corregir solo un pequeño error, que aquí no había ningún 2, bueno, hay un 2 y este aumentaba en 4. Y eso era todo. Esa es la capacidad equivalente que tienen que guardar. ¿Por qué? Porque ahora vamos a continuar con la parte B, que es calcular la diferencia potencial en el condensador 2. Acá hay muchas maneras de calcularlo, pero siempre recomiendo ir partiendo al tiro como con la expresión final. Me están preguntando por el potencial en 2, o sea, por el voltaje del condensador 2. Y yo sé, la expresión típica, recuerden, de que la capacitancia es igual a la carga del potencial en esa misma carga, o sea, con ese mismo condensador, ¿ya? Esa típica, como tres términos, esa triada es la que siempre tienen que ir relacionando. Cuando les piden carga, voltaje, capacitancia, acuérdense de esto, ¿ya? Entonces, el voltaje 2, según la expresión para la capacitancia de un condensador, sería igual a la carga, ¿no es cierto? La carga 2, ¿ya? Voy a hacerlo así. Carga 2 sobre la capacitancia, ¿no es cierto? La capacitancia 2. Esta lo conocemos, la capacitancia 2. Esto no lo conocemos, ¿no es cierto? Nos tenemos que ahora determinar la carga 2, ¿ya? Por eso prefiero siempre partir como del final, para ir viendo qué me falta y ahí voy como buscando la información. Entonces, para la carga 2, yo digo, pucha, es la carga que está en este condensador. Pero acá no aplica los conceptos. Aquí donde de verdad importa saber si están en serie o en paralelo. Todos los condensadores te dicen que están en serie. ¿Qué propiedad tienen en común esos condensadores cuando están en serie? Hay algo que permanece constante en los dos. ¿O qué define que dos condensadores estén en serie? Ya, sí. La carga de estos dos es la misma, ¿ya? Los condensadores están en serie si tienen la misma carga, ¿ya? Los condensadores están en paralelo si tienen la misma diferencia potencial, ¿ya? Pero diferente carga. Entonces, como estos condensadores están en serie, tienen la misma carga. Yo sé que el Q2, la carga del Q2, es la misma carga del condensador 1. Y, ojo aquí, es la misma carga que el condensador equivalente cuando yo los juntaba, ¿ya? Porque es conservación de carga. Sería la carga total, ¿ya? Que sería la de la combinación de estos dos condensadores. Y yo digo, esto lo puedo calcular. Esto no lo sé, pero esto sí lo puedo calcular. Muy simple. La carga total, según esta relación, va a ser igual a la capacitancia equivalente, ¿ya? Recuerden que junté estos dos condensadores por la diferencia potencial de ese condensador equivalente, que es el de la fuente.
es cierto? Es V. Así que esto sí lo conozco y esto sí lo conozco. Esto lo calculamos en la primera parte. ¿Ya? Conociendo eso, entonces yo puedo decir, bueno, si esta es la carga total, yo necesito la carga del condensador 2, entonces es igual a la carga del condensador 2, y ahí tendría finalmente que el V2 es igual a la capacitancia equivalente por el voltaje de la fuente sobre la capacitancia 2. ¿Ya? Y claro, si esa sería como la primera expresión, pero para mostrarlo bien, el C2, a ver, vamos a hacerlo acá abajo. El voltaje 2 era igual a la capacitancia equivalente, que era 2 K sub 1 por K sub 2 más 1 por C sobre, se lo dejará afuera, sobre 4 K sub 1 más K sub 1 más 1 por K sub 2 más 1. ¿Ya? Todo esto por C. Ese era el equivalente por V, esto de acá. Y todo eso dividido por el C sub 2, que si, no sé si usted lo tenía anotado por ahí, parece que era un medio. Era C partido en 2. Por K sub 2 más 1, ¿no? K sub 2 más. Claro, por C. ¿Ya? Fíjense, la capacidad es general, ¿ya? Porque me va a quedar en función este volt que está acá. Todos son números nomás, estos son constantes números, ¿ya? Mayores que 1. Ya. Entonces ahí el farad se me va y me queda este voltaje que es el de la fuente, el V, y ahí eso está en volt. Y ahí tienen que, Sí, o sea, el cama 1. nosotros factorizar, Sí. ¿ya? Pero ese sería un resultado. ¿Sí? De hecho, este se va con ese, ¿no es cierto? Sí. Claro, yo podría empezar el tiro. Que el voltaje en la capacitancia 2 4K1. es... 4K1. A ver, no sería... Sí, 4, perdón, 4 K sub 1 por K sub 2 más 1, ¿no es cierto? Sobre 4 K sub 1 más K sub 1 más 1 por K sub 2 más 1. ¿Por qué acá? K sub 2 más 1 parece que no. Venía de la capacitancia equivalente. No. No, es que ese. Verdad que... Sí, Ese no. el de arriba. Es que lo Sí, simplificaste. sí, tiene mucha razón. Ya había factorizado, gracias. Claro. Por eso este ejercicio de pauta hay que hacerlo con gente, porque uno está pensando en otras cosas. Claro, hay que estar concentrado. Claro. Y listo. Y ese sería el resultado. ¿Ya? Listo.